Soy esposa del pastor Cristóbal Osorio. Vine con mi hijita mayor, que ya se presentó, y mi nieto, que va para clase también. De verdad que le agradezco a los pastores, al pastor Edgar Rodríguez y a mi hermana Yolanda, a la pastora Yolanda, por permitirme venir a acompañarles. Es un privilegio que me permiten. Gracias a los pastores y gracias, hermanos. Es una bendición muy grande y gracias al Señor por poder estar aquí reunidos. Es muy lindo. A mi nieto le gustó tanto esta iglesia que me decía hace un ratico: ay, tita, él me dice tita, soy su abuela, entonces me dice: tita, ¿y será que podemos volver a esta iglesia nuevamente? Y dije: bueno, papi, yo le digo a tu mami y venimos nuevamente. Y dice: ay, qué rico, tita, chócala. Feliz, le gustó tanto. Gloria al Señor, lo que es el amor de los hermanos. Uno siente ese amor y la iglesia de Jesucristo estamos en todas partes. Gracias al Señor por ello. Amén. Quiero invitarles a ir a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Les traía en PowerPoint el mensaje para que fuese más fácil, pero pues lamentablemente no pensé en el tema de que hay distintas versiones de, bueno, esos temas tecnológicos, así es que no se pudo pasar en el computador, pero bueno, les voy a compartir entonces en Romanos capítulo 1 versículo 20, y les agradezco que por favor si pueden ponerse en pie cuando encuentren Romanos capítulo 1 versículo 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Amén. Lean conmigo, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor amado, por este día, Dios, por tus bendiciones, por tu presencia en medio nuestro. Señor, en esta hora pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas por tu preciosa palabra, Dios. Habla a mi vida, habla a cada vida, Dios. Te pedimos, Señor, que tú grabes esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Dios, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Dios. Señor, y ayúdanos a tomar la palabra tuya, Señor, y ponerla por obra, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos realmente hacedores de tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El tema que quiero compartir esta mañana con mis hermanos, lo compartí en mi iglesia y me parece muy importante que nosotros lo tengamos claro, y es la revelación general de Dios. La revelación general de Dios. El Señor se ha revelado al ser humano, se muestra al ser humano a través de muchísimos medios, de muchísimas maneras. Pero hay una revelación que está en la naturaleza, en la creación, y es una revelación general porque es para toda la humanidad, para todas las personas. Hay otras revelaciones del Señor que es a través de su preciosa palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hablarles acerca de la revelación general. Este versículo habla acerca de las cosas invisibles de Dios. ¿Qué cosas señala este versículo? Habla del poder de Dios y habla de la divinidad de Dios, el hecho de ser el Dios todopoderoso. A eso se refiere. Pero dice este pasaje que todas esas cosas de nuestro Señor se hacen visibles a los ojos del ser humano, se hacen claros para la humanidad. ¿Y de qué manera se hacen claras? Dice este pasaje que se hacen visibles desde la creación del mundo.
Es decir, nos habla que nosotros vemos el poder, la grandeza, la divinidad del Señor Dios Todopoderoso a través de la creación. La existencia del universo, hermanos, no es un accidente. No fue por una explosión o por una casualidad. Hay personas, y los científicos se basan solamente en teorías, y ellos crean teorías acerca de por qué existe este universo. Y quieren hacer creer que es por un accidente, que de un mínimo microscópico átomo hubo una gigante explosión y entonces apareció todo. Según ellos, según los científicos. Entonces, a través de esa explosión aparecieron las galaxias, apareció el Sol, aparecieron las nebulosas, apareció el sistema solar, los planetas, todo lo que existe, según ellos, por una explosión de la nada. Pero hermanos, realmente nosotros mirando algunos datos y algunos detalles científicos se puede uno dar cuenta que es imposible que esa perfección de la creación haya sido producto de un accidente, sino que la perfección de la creación es producto de una mente inteligente, de una mente pensadora, capaz de conocer la ciencia, de conocer la física, la química, la biología y de crear todo lo que existe simplemente con su palabra. Da gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Por ejemplo, voy a darles unos pequeños detalles, porque si nos ponemos a estudiar miles de cosas aquí nos quedaríamos, pero como introducción quiero contarles unos pequeños detalles. El Sol produce más energía en un segundo que toda la energía producida por la Tierra desde que ella existe. También el Sol está a una distancia de la Tierra perfecta. ¿A qué me refiero? Si la Tierra estuviese un poquitico más lejos del Sol, no podría existir la humanidad porque todos moriríamos congelados. Pero si la Tierra estuviese a una pequeña distancia más cerca del Sol, tampoco podríamos subsistir porque entonces todos moriríamos quemados. Así es que la Tierra está a una distancia del Sol perfecta. Aleluya. ¿Y ustedes creen que eso sucedió por un accidente? También otros datos: el tamaño de la Tierra y el tamaño de la Luna son exactos para que pueda sustentarse la vida en la Tierra. Ustedes saben que la Luna tiene unos movimientos y tiene una relación con la Tierra perfecta. Las mareas, la Luna influye en las mareas, en los mares, en los movimientos del magnetismo que hay en la Tierra. Y todo eso tiene una perfección que nos muestra a nosotros que definitivamente esto es obra de un creador. Aleluya. En la Tierra, a lo largo de toda la Tierra, hay algo que se llaman los ecosistemas. Los ecosistemas es que hay comunidades de seres vivos en sectores. Por ejemplo, un lago. Hablemos de un lago, hablemos de un mar, de una laguna, de una selva, y en ese lugar hay una cantidad de seres vivos en ese sector, y esos seres vivos están en un equilibrio perfecto. Cuando una especie, digamos de insectos, se aumenta demasiado o se acaba, empieza a destruirse el equilibrio y ahí empieza a dañarse esos seres vivos y ese equilibrio en el ecosistema que hay. Por eso, por ejemplo, cuando caen lluvias ácidas, que es por el exceso de contaminación que sube al cielo y cae esa lluvia, empieza a destruir las selvas. Solamente les doy un ejemplo. Las abejitas cumplen una función muy importante cuando ellas van a las flores, porque no solamente sacan ese polen para hacer la miel, sino que cuando las abejas van de flor en flor, ayudan al proceso de fecundación para que sigan naciendo nuevas plantas y las plantas sigan existiendo. Entonces, esa es la perfección de la creación
de nuestro Dios. El cuerpo humano, hermanos, contiene 100 billones de células de diferentes tamaños. Una célula que es de un tamaño milimétrico es algo sumamente complejo, y una sola célula de nuestro cuerpo, como les decía, tenemos 200 billones de células, pero una sola célula de nuestro cuerpo tiene la misma información que 4000 libros. Es tan compleja que es como si fuese una supercomputadora. Imagínense, hermanos, todo esto. Entonces, nosotros entendemos que toda la creación, que la vida no puede venir de la no vida, que lo que existe en últimas, y lo que dicen los evolucionistas, que nosotros venimos de los animales, que venimos del mono, eso lo dicen personas que son ciegas, personas que no tienen una dirección, que no tienen claridad en los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, miremos un poquito acerca de la palabra que quiero hablar hoy. Revelación. ¿Qué es revelación? La palabra revelación viene del latín, que quiere decir revelare, que quiere decir quitar el velo, como si hubiese una cortina, y cuando se corre esa cortina usted puede ver lo que hay a través de esa cortina. Eso es lo que hace Dios cuando se revela. Quita algo que está cubriendo los ojos de las personas y les permite ver quién es Él, conocerle a Él. Entonces, ¿qué es la revelación? Según el diccionario, es un descubrimiento o manifestación de algo oculto, de algo desconocido. La revelación de Dios es la manifestación de Dios a los hombres, de esas cosas que los hombres no podrían saber si Dios no se las revela. Amén. La revelación general de Dios al hombre es a través de la naturaleza. Cuando usted mira una flor con sus colores tan perfectos, cuando usted mira un bebé recién nacido, ¿alguna vez se ha puesto a observar un bebé recién nacido? Yo miraba a mi hijita recién nacida, y bueno, uno cuando es madre primeriza tiene mucho desconocimiento, ¿no? Pero yo la miraba y le observaba sus deditos y decía, Dios mío, ¿cómo hace Dios para hacerlo al ser humano así? Esas uñitas, ese tamaño de las uñas de un bebé, ¿no? Y yo la observaba y le cogía esos deditos y yo decía, Dios mío, pero qué perfección, tan chiquitica estaba en mi estómago. El milagro de la vida es algo maravilloso. Y un bebé de ese tamaño que sale de nuestro vientre y usted lo observa y es perfecto, completamente perfecto. Cuando usted mira un bebé recién nacido, cuando usted mira una flor, cuando usted mira el mar, cuando usted mira los cielos, por eso la palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted puede ver cada día a través de la creación la obra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces Él se ha revelado a la humanidad. Por eso leíamos aquí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas. ¿Hechas por quién? Por Dios. Dios te creó a ti y Dios me creó a mí. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria al Señor. Vamos a mirar entonces cuáles son las reacciones, las actitudes que asume el ser humano ante la revelación general del Dios Todopoderoso. Solamente hay dos opciones. Una actitud es la actitud negativa del ser humano ante la revelación de Dios. En esa actitud negativa, el hombre muestra
incredulidad. Son aquellos que no creen en Dios, que no creen que lo que existe ha sido creado por el Dios Todopoderoso. Quiero que vayan conmigo a Salmos capítulo 53, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Salmos 53, 1. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron lo abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, esta palabra nos muestra que el ser humano, cuando no cree en Dios, es necio. ¿Dicen amén? Por eso dice esta palabra, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Es una actitud necia, porque cuando usted y yo observamos todo lo que existe, podemos entender que hay un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Los seres humanos, lamentablemente, por decisión propia, niegan la creación divina. Quiero que miren conmigo, por favor, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Bueno, les voy a leer desde el capítulo 5, 3, 5 de segunda de Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Miren lo que dice acá: estos ignoran que voluntariamente, es decir, que el ser humano en su necedad, por decisión propia, no quiere reconocer que hay un creador, que hay un ser superior que creó todo lo que existe. Entonces son aquellos que dicen que Dios no nos creó a nosotros, sino que nosotros creamos a Dios en nuestra mente. Es la ignorancia del ser humano. Pero realmente aquel que es un poquito más inteligente entiende que definitivamente hay un creador de todo lo que existe. Amén. Entonces dice aquí en segunda de Pedro que estos ignoran por decisión propia la creación divina. No quieren creer que hay un creador. Miremos por favor nuevamente en Romanos capítulo 1 y vamos a ver versículos 24 y 25. Romanos capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Dice: necio en su corazón no hay Dios. Porque definitivamente quien niega a Dios, quien no quiere creer en Dios, va a caer lamentablemente en el error y cada vez va a ir de mal en peor. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1 a ese respecto. Precisamente lo que sucede con aquellas personas que no quieren reconocer a Dios. Recuerdan que en el versículo 1:20, les voy a leer la última frasecita de aquí. Dice, termina diciendo: de modo que no tienen excusa. Nadie que niegue la existencia de un Dios creador de este universo tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a la humanidad a través de este universo, a través de todo lo que existe. Amén. Y el que no reconozca que hay un Dios creador de todo lo que existe es un necio, es un ignorante. Veamos lo que dice el versículo 24, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos no tienen excusa. Entonces, aquellos que se niegan a creer en Dios, el Señor dice acá que los entrega, los abandona, los deja. Dice aquí, Dios los entregó a la inmundicia, como quien dice, los deja por necios, por rebeldes, por no querer entender la revelación divina. Y entonces las personas terminan adorando a los animales, terminan cayendo en cosas como la idolatría y empiezan a adorar todo. Entonces ya empiezan a decir que todo es Dios y empiezan a adorar la creación y empiezan a adorar los animales. ¿Sí han visto que hay lugares en el mundo donde adoran los animales, donde adoran las vacas, donde adoran las ratas? Es impresionante. Cuando yo vi un documental allá en la India, ¿cierto? En la India, donde hay un sacerdote y en el templo de ellos estaba en el piso tirado con cientos de ratones y ratas, y yo lo veía y sinceramente eso me producía mucho asco. Es terrible, es impresionante, porque uno ve un ratón y se asusta, sale corriendo y qué fastidio, y él sentado en el piso con cientos de ratones. O sea, eso es terrible, la ignorancia donde llega la humanidad, ¿cierto? Adorando las criaturas antes que al Creador, es lo que dice esta palabra. Y hasta allá cae la humanidad. ¿Por qué? Por negar que existe un Creador. Veamos lo que dice allí mismo en Romanos, para ver qué es lo que continúa pasando con aquellos que niegan la creación divina. Versículo 26, ayúdenme por favor. Joana, ¿quieres leerlo por favor? 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es otra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tremendo, ¿no? Hasta dónde llega el ser humano. ¿Y esto por qué se da? Por negar que hay un Creador, Dios Todopoderoso. Entonces, como se niegan a creer, Dios los deja, los abandona. Y entonces ellos van cada día de mal en peor, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces caen en la idolatría, empiezan a adorar criaturas, a adorar animales, y luego se vuelven seres que depravados. La depravación llega al ser humano y uno se sorprende de la depravación hoy en la humanidad y los países del mundo aprobando leyes terribles. Hay un país, nos contaba mi esposo, donde aprobaron que los hombres se casen con animales. Pero por Dios, Señor, ¿eso cómo cabe en la mente de un ser humano? ¿Cierto? Es la depravación a donde ha llegado el ser humano. Entonces lo que dice esta escritura, que cambian el uso natural, como Dios nos creó varón y hembra. Entonces dice esta escritura que leía Joana, que ellos caen en pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es en contra naturaleza. Es lo que explica esta palabra. Entonces ellos caen en hechos, y ahí es donde ve uno lo del grupo LGBTI que está pues de boga a nivel mundial y hay gobiernos que los respaldan, pero esto entendemos que va en contra de la palabra de Dios. Está en contra de lo que Dios creó. La escritura dice claramente que Dios creó hombre y mujer, dice varón y hembra los creó y los bendijo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos cómo se desvía la humanidad. Y sigamos leyendo, por favor, acompáñenme a leer el versículo
28. Romanos 1, 28. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Una mente qué? Reprobada. O sea, que su mente se llenó ¿de qué? De maldad. La maldad llegó al ser humano. ¿Por qué? Por la incredulidad. Mire lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ve hasta dónde llega la humanidad, mis hermanos, y todo empieza por la incredulidad, porque Dios se reveló al hombre a través de su creación, y el hombre depravado, necio, ha querido darle la espalda a Dios. Y cuando el ser humano es incrédulo, cae en todas estas cosas que señala la palabra de Dios. Por eso, hermanos, usted y yo somos privilegiados. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Usted y yo somos privilegiados porque conocemos su palabra. Usted y yo somos privilegiados porque conocemos la revelación especial de Dios para nosotros, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para darle la salvación, la redención a la humanidad. Usted y yo somos privilegiados porque creemos en Dios. ¿Cuántos creen en amén, Dios? amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Aleluya. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es misericordioso. Y qué lindo que usted y yo creamos en Él. Quiero que mire conmigo, por favor, Hebreos 11:3. Algo importante y una actitud completamente distinta a aquellos que niegan la realidad de la creación divina es aquellos que sí creen en Dios como el creador de todo lo que existe. Aquellos que sí creen en Dios como el creador de todo lo que existe son los que tienen fe. Miremos Hebreos 11:3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dale este aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Él creó todo lo que existe, y por la fe usted y yo creemos que bastó con su palabra y las cosas fueron hechas. Amén. En Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 25, dice claramente cómo Dios creó todo lo que existe. Y dice simplemente que Él dijo la palabra y fue hecho. Y Él dijo la palabra y fue hecho. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, aquel que tiene fe y cree en Dios como el creador de todo lo que existe, debe tener una actitud diferente. Vamos a verlo. Isaías capítulo 41,
Isaías capítulo 41, versículo 18. Dice el Señor: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré la soledad cipreses, pinos y robles juntamente. Y el 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu creación. Aleluya. Entonces, Dios quiere que el ser humano vea, que el ser humano conozca, que el ser humano entienda y que pueda advertir todo lo que el Señor ha creado, amén, y que es Él quien lo hizo. Y cuando nosotros entendemos que es el Dios Todopoderoso el que hace esto, tenemos que tener una actitud diferente. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tener una actitud de reverencia, una actitud de adoración, una actitud de respeto al Dios Todopoderoso. Cuando usted entiende que hay un Dios creador de todo lo que existe, usted cambia su actitud. Miremos, por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. ¿Me ayudas, Joana, por favor? Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Quiere decir que como Él es el creador, Él es digno de que usted y yo le adoremos. Él es digno de recibir la gloria, la alabanza de toda la creación, de todo su pueblo. ¿Por qué? Porque Él hizo absolutamente todo. Quiero que miremos Salmos, su capítulo 95, por favor. Salmos 95, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Bueno, voy a leer desde el 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son ovejas del Señor? Gloria a Dios. Miren cuál debe ser su actitud y mi actitud. Dice: venid y adoremos. Adoremos al Señor, postrémonos. Dice ahí: arrodillémonos delante del Todopoderoso, porque Él es el creador. Él te hizo a ti, me hizo a mí. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú y yo debemos asumir? Venid, adoremos al Señor. Debemos adorarle. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Vamos al Salmo, su capítulo 148. Libro de los Salmos, su capítulo 148. Versículos 5 al 7. Entonces, amados, para recapitular un poquito, aquellos que no creen son incrédulos ante Dios, caen en incredulidad, son personas necias que por voluntad propia deciden ignorar la creación divina.
Y entonces caen ¿en qué? En idolatría, caen en depravación y terminan con una mente perversa, haciendo toda clase de maldades, haciendo toda clase de cosas que son vergonzosas. Pero aquel que cree en Dios como el Creador actúa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque entiende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios porque usted es inteligente, hermano. Lo felicito. Felicite al que está a su lado. Dígale, lo felicito. Usted es inteligente porque usted cree en Dios, porque usted entiende lo que hizo el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Jesús. Así es que como usted entiende, usted debe adorarle. ¿Dicen amén? Amén. Usted debe alabarle, debe arrodillarse delante de él, darle la gloria. Miremos el Salmo 148, versículo 5. Dice así: alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Y ahí sigue diciendo, menciona toda la creación, que los montes alaben a Dios, que todo lo que existe alabe a Dios. Y en verdad, a mí me asombra y me maravilla las grandezas que dice la palabra de Dios. Cuando yo estaba en secundaria, vi videos de biología y nos mostraban en las profundidades del mar, donde allá es oscuro, ya la luz del sol no alcanza a llegar porque es muy profundo, los animales que hay allí. Y efectivamente son monstruos marinos, tienen unas formas rarísimas, unas formas que uno no se puede ni imaginar. Ellos irradian luz porque como están en una profundidad donde todo es oscuro, tienen luz propia estos animalitos y son horribles, pero son, porque parecen como monstruos, pero son extrañísimos, son rarísimos y subsisten por allá en las profundidades del mar. Y uno dice, oiga, ¿cómo hizo el salmista para saber que hay monstruos marinos? ¿Cierto? Y entonces aquí en el Salmo 148 dice, los monstruos marinos y todos los abismos alaben a Jehová. Y yo estoy segura que el salmista no pudo meterse a la profundidad del mar a conocer esos monstruos, pero que hay un Dios todopoderoso que los creó, y ese Dios todopoderoso, el Espíritu Santo, inspiró a este escritor para que escribiera esas cosas en la Biblia. Y ustedes saben que la Biblia también habla en Isaías del círculo de la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos años antes? Imagínense cuándo fue escrito Isaías, muchos años antes de Cristo. ¿Y cuándo vino Cristóbal Colón aquí a la tierra, a América? A lo que llamaron América, 1490 y algo. Imagínense, casi 2000 años después vinieron a decir la humanidad que la tierra era redonda, y la escritura ya tenía eso claro hacía muchísimos años, que la tierra era redonda, el círculo de la tierra, porque el que la creó inspiró a los hombres para que escribieran que la tierra era redonda. Amén. Y mire todo lo que gastó la humanidad porque pensaban que la tierra era plana y que si llegaban al final de esa mesa, entonces se iban a caer en un abismo. Imagínense, por eso no viajaban en el mar, porque les daba terror irse a un abismo, porque la tierra según ellos era plana. Pero vean cómo es el Creador. Gloria al Señor, el Todopoderoso, lo que el Señor hace. Vamos a mirar entonces, con base en ese versículo, qué es lo que nosotros debemos hacer. En el versículo 5 dice, alaben el nombre de Jehová. Amén. Porque Él mandó y fueron creados. Entonces hay que alabarle, hay que adorarle, hay que entender, tener entendimiento. Pero ¿sabe también qué más cosas debemos hacer? Obedecer. Miren lo que dice el versículo 6, la segunda parte del versículo 6. 148:6.
Dice, les puso ley que no será quebrantada. ¿Qué quiere decir? El Señor nos dio ley. Además de crearnos, de darnos esta palabra, Él nos da leyes claras, normas claras, y dice que no será ¿qué? Quebrantada. O sea que usted y yo, que conocemos a Dios y conocemos su palabra, tenemos que ser obedientes. Obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que nos manda Dios, y por eso usted y yo no caemos como esas personas que no creen en Dios y que caen en la depravación y se vuelven personas terribles. Porque usted y yo no caemos en eso, porque tenemos a Dios, tenemos su palabra, y porque creemos, tenemos fe, creemos en el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 33, por favor. Libro de los Salmos, su capítulo 33. Y miremos más aspectos acerca de cómo debemos y actuamos todos aquellos que conocemos al Creador y que entendemos que el Creador es el Dios Todopoderoso. Salmo 33, versículo 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Fuerte y claro. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Hasta el 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer según el versículo 8? Mire el versículo 8 conmigo. ¿Qué debemos hacer? Tema a Jehová toda la tierra. Amén. Dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Todos debemos tener temor de Dios. Amén. Un temor reverente, un temor a ofenderle, un temor a pecar contra Dios, porque le amamos y porque Él hizo todo. ¿Por qué debemos temerle? Ahí dice, la palabra lo dice claramente. Mírenlo en el versículo que sigue, en el 9. ¿Por qué usted y yo debemos temer a Dios? Léalo conmigo, léalo conmigo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria a Dios. Imagínense, la palabra de Dios es poderosa. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esa barca descansando ahí. Yo me imagino encima de un desorden ahí en esa barca, y él ahí durmiendo, descansando, y se viene esa tormenta, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Estaban los discípulos con el maestro, y entonces esa tormenta terrible y los vientos soplaban y esa barca se batía para allá y para acá, y los discípulos empezaron a mirar y dijeron: Dios mío, nos vamos a morir aquí, esto se va a voltear y nos ahogamos en pleno mar. Estaban asustados y ellos conocían el mar, sabían lo bravo que es el mar. El mar es peligroso. Y entonces despertaron al maestro: maestro, mira que perecemos, ten cuidado de nosotros, tú ahí durmiendo. Y entonces lo sacudieron y lo despertaron porque estaban asustados. ¿Qué hizo el maestro? Se paró a estos hombres de poca fe. Y entonces él se paró y simplemente dio una orden, habló, dio esa palabra y le dijo a la tempestad, a los vientos y a la mar: cállense. Nos cayó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos cayó. Es que así es nuestro Dios de poderoso. Él solamente dice la palabra y las cosas son hechas. Ya, eso es todo. Y entonces él dijo: cállense. Y cayó a los vientos y aplacó el mar. Y entonces todo quedó en paz, en bonanza, dice la Escritura. Los apóstoles, los discípulos del maestro, quedaron, perdón la expresión, boquiabiertos. Ellos quedaron: ¿y quién es este? O sea, ellos no tenían claro que estaban con el Dios Todopoderoso. Todavía lo estaban asimilando, ¿cierto? No lo entendían. Dice: ¿quién es este que le manda al viento y a los mares y le obedecen? Amén.
Pues ¿quién era? El Dios Todopoderoso. Él no es sino que abra la boca y diga las cosas. Por eso usted y yo debemos temerle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice aquí este pasaje claramente: tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Entonces debemos entenderle, adorarle, alabarle, obedecerle, temerle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Isaías 40 para que veamos algo más que debemos hacer todos aquellos que creemos en que el Dios Todopoderoso es el creador de lo que existe. Isaías capítulo 40 versículos 18. Hay una pregunta aquí: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre entonces ya le toca con madera, cada uno con lo que tiene, ¿cierto? Y entonces el versículo 21 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado, mire, ahí está el versículo que les decía: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que miren el versículo 26 conmigo. Dice: levantad en alto vuestros ojos. O sea, miren para arriba. Y dice: y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Usted se ha puesto por la noche a mirar el cielo cuando el cielo está despejado. Qué maravilloso. La cantidad de estrellas, ese ejército de estrellas que hay, el sol. Y estaba mirando acerca del sol y de todos los planetas. Yo miraba fotos impresionantes de satélites que han tomado acerca de las galaxias. El tamaño del sol en relación con la Tierra, o sea, la Tierra es como un limoncito al pie de lo que es el sol. Y el sol al lado de otras superestrellas es una cosa pequeñita. Entonces uno dice: ¿y usted parado en la Tierra qué es? Usted y yo, en comparación con la Tierra, ¿qué somos? Y el Dios Todopoderoso creó todo eso. Entonces usted y yo somos minúsculos ante ese gran, poderoso creador. Pero es tan bondadoso que nos escucha, hermanos. Dice el salmista que tú no has apartado de ti mi oración, ni de mí tu misericordia. Imagínense, cuando nosotros somos como un puntico de arena para Él, pero Él no aparta de nosotros su bondad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Y ya para terminar, quiero invitarlos a que vayamos a Hechos, capítulo 17. Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento que relata las historias de todo lo que pasó en la iglesia primitiva. Y aquí uno encuentra mensajes muy bonitos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de nuestro Redentor. Hechos 17, versículo 24. Pablo era un hombre muy inteligente, pero él dijo claramente que todo lo que él tenía anteriormente, todo su conocimiento, todo lo que sabía, toda su posición, la tenía por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos,
porque aquellos que se creen sabios en su propia opinión son necios delante de Dios. Pero gloria a Dios que usted y yo conocemos al Señor. ¿Dicen amén? Amén. Leamos. Hechos 17, 24. Aquí está hablando Pablo, el apóstol. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Observen que Pablo aquí está hablando claramente, diciendo que Dios es el Señor del cielo y de la tierra, porque Él es el creador. Amén. Y dice que Él creó a la humanidad. ¿Y sabe qué más nos hace clarificar? Pues es que a veces nosotros somos orgullosos y nos creemos grandes. A veces asumimos el papel del fariseo, ¿no? Que nos paramos y, ay, pero si yo soy juicioso, yo doy diezmo, yo oro, yo no hago nada mal, y vengo y levanto mis manos delante del Señor y no, me siento como tan especial. ¿Y sabe qué dice aquí la palabra del Señor? Dice en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Hermanos, es que Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. Yo soy la que necesito del Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Yo lo necesito a Él, pero Él no necesita de mí. Entonces debemos estar ubicados, no estemos desubicados. La palabra de Dios dice que el Señor no necesita de algo, dice, pues Él es quien da a todos vida. Por eso yo soy el que necesito de Él, y aliento y todas las cosas. Entonces dice aquí que Él hizo a los hombres para que habitemos sobre la tierra. Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, para que habitáramos en ella. Y dice esta escritura que Él prefijó el orden de los tiempos, el límite de su habitación. Pero ¿para qué Dios creó al hombre? Véalo ahí en el versículo 27 y dígame por favor qué es lo que dice. Versículo 27. Para que Busquen a Dios. Para que busquen a Dios, amén. Puedan hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Tremendo. Pablo dice, es que Él nos puso nos creó, nos puso en la tierra y nos puso con un propósito. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para eso creó al hombre. Nos puso sobre la tierra para que nosotros busquemos a Dios, si es que de alguna manera podemos hallarle. Pero además Pablo aquí dice, pero Él no está lejos. Amado, Él no está lejos de ti, por eso vino Jesucristo a morir, y dice que la cortina del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que en el Antiguo Testamento al lugar santísimo no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que tener campanitas en las faldas, porque si él entraba con alejito, el más mínimo pecado, la más mínima falta, ahí moría. Entonces tenían ahí un cordón. No, está sonando la campanita, Dios mío, ese sumo sacerdote como que se murió. Entonces tenían que tener ahí la cuerda para jalarlo, porque el que se atreviera a meterse ahí a sacarlo, pues también ahí queda muerto. Entonces, porque ese es el gran y poderoso Dios, ese es el Dios todopoderoso, pero Él es tan bondadoso y se acercó tanto a nosotros que rompió ese velo, y ya no necesitamos ese sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Él, el que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Aleluya. Jesucristo.
Y entonces ahora simplemente usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Él está cerca de nosotros. Y quiero que usted mire conmigo, por favor, el versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es bueno, Él es maravilloso. Sí, dan ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Termino con el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Sí saben de cuál ignorancia habla esto? Esa ignorancia de los seres humanos, que no queremos entender al Creador, aunque Él se ha revelado a nosotros de muchas maneras. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. La orden que da Dios es el arrepentimiento. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Dios Todopoderoso, su vida cambia. Su vida es diferente. Entonces es una nueva criatura. Entonces puede decir que pertenece al linaje de Dios. Él es el Todopoderoso. Y la invitación para ti y para mí es que siempre, tú y yo debemos tener claro que somos pecadores arrepentidos. Amén. Entonces el arrepentimiento es muy importante en nuestras vidas. Que tú y yo seamos personas que entendamos que Él es el Todopoderoso que creó todo lo que existe. Que tengamos fe en el Creador. Que le adoremos todos los días de nuestra vida. Que nos arrodillemos, nos postremos ante el Todopoderoso. Le alabemos, seamos obedientes a Él. Y siempre tengamos ese corazón humilde y arrepentido delante de nuestro Creador. Dicen amén. Quiero invitarle a estar en pie y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Dios, nosotros sabemos bien que tú hiciste los cielos y la tierra, que tú creaste, Señor amado, las estrellas, las galaxias, la atmósfera, la luna, que tú creaste las nebulosas, Señor, que tú creaste, Dios mío, los hoyos negros, las estrellas, todo lo que existe fue creado por ti, que tú nos creaste a nosotros, Dios, tú eres nuestro creador. Tú simplemente dices la palabra y las cosas son hechas, Dios. Sabemos que eres el Todopoderoso, Señor de la gloria. Dios, por eso, porque somos criaturas tuyas, estamos en esta hora delante de ti humillados. Queremos, Señor de la gloria, humillarnos delante de tu presencia, Dios. Señor, en primer lugar queremos agradecerte, Dios. Gracias. Gracias porque, Señor, a pesar de tu grandeza, de tu inmensidad, de tu poderío, tú nos estás escuchando en este momento, Dios. Señor, gracias. Yo te doy gracias, Señor, por escuchar mi oración en esta hora. Gracias, Dios mío, por escuchar mi clamor. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Dios. Tú estás aquí, Señor, yo lo creo, Dios de la gloria. Gracias. Gracias por tu amor y por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Señor, adoramos tu nombre porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el maravilloso Dios. No hay nada imposible para Dios, yo lo sé, Señor. Por eso me humillo delante de ti, porque sé, Dios mío, que soy negligente, sé que fallo de muchas maneras, Dios, y me presento delante de ti con un corazón arrepentido, Dios. Perdóname, Señor. Dios, perdónanos, perdona a tu iglesia, Dios, perdónanos, Señor.
gloria. Dedicamos nuestro tiempo a tonterías, Señor. Perdemos tanto tiempo, Señor, olvidándonos que tú eres nuestro creador y que nos has puesto en esta tierra, Dios, para que te busquemos, Señor, para que te adoremos y te sirvamos, Señor. Perdónanos, Dios. Señor amado, toma mi vida en esta mañana y toma cada vida, Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Gracias, Dios. Gracias por escucharnos. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Gracias por hacernos tu linaje escogido, Dios. Y Señor, yo sé, amado Dios, que en ti vivimos, que en ti nos movemos y que en ti somos, Dios de la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Grande eres, Rey. Grande eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, Todopoderoso. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso.